Historias de Jack. Empezamos. Hay cosas que los ojos nunca deberían ver, y aún así yo las vi. Soy radiólogo. Llevo más de 20 años interpretando placas de rayos X en hospitales de Estados Unidos. Mi vida ha estado rodeada de imágenes en blanco y negro, huesos rotos, pulmones dañados, articulaciones desgastadas. He visto miles de cuerpos fragmentados por accidentes, enfermedades, violencia, y siempre pensé que nada podía sorprenderme. Estaba equivocado. Todo comenzó una noche de insomnio. Había terminado un turno de 14 horas en urgencias, agotado, con el uniforme todavía impregnado del olor metálico de la sangre y el desinfectante. Me tumbé en la cama, pero la mente no me dejaba descansar. Y en un arranque de impulsividad, abrí el portátil. Busqué distracción en la Deep Web, ese lugar donde el morbo y la oscuridad parecen no tener límites. No era la primera vez que entraba en foros médicos clandestinos. Normalmente encontraba discusiones sobre técnicas experimentales, escaneos de patologías raras o colecciones anónimas de casos imposibles. Lo veía como una especie de pasatiempo enfermo, algo que me mantenía despierto. Pero aquella noche fue diferente. Aquella noche me topé con un hilo que no debía abrir jamás. El título decía Serie 9, placas completas. No había presentación ni explicación. El usuario que lo publicó carecía de nombre reconocible. Solo un icono borroso y una advertencia escrita en un tono casi burlón. No son huesos humanos como los conoces. Recuerdo perfectamente el instante en que hice clic. La pantalla tardó unos segundos en cargar, como si incluso el ordenador dudara en mostrarme lo que estaba a punto de ver. Y entonces apareció la primera radiografía. A simple vista parecía un estudio torácico normal, pero al fijarme mejor, algo no encajaba. Las costillas estaban arqueadas hacia adentro, no hacia afuera, como si quisieran aplastar el corazón. La clavícula no tenía la forma habitual. Parecía haber sido rota y soldada en ángulos imposibles, como ramas secas dobladas con violencia. No era una lesión accidental, era una deformación deliberada. Pasé a la siguiente imagen. Me encontré con una mano. 8 dedos. Los huesos estaban retorcidos, algunos fusionados de manera grotesca. La estructura me hizo pensar en arcilla deformada y luego endurecida, como si alguien hubiera modelado un cuerpo vivo con la crueldad de un escultor enfermo. A cada clic, mi respiración se volvía más pesada. La tercera placa mostraba un cráneo, pero no el de un ser humano que yo reconociera. Era alargado, demasiado estrecho en la base, con cavidades dentales en lugares imposibles. Había fragmentos de hueso que parecían insertados de forma artificial, como piezas de un rompecabezas armado a la fuerza. Seguí avanzando. Columna vertebral doblada en un círculo casi perfecto. Mandíbulas fusionadas con la caja torácica. Cavidades oculares situadas en la base del cráneo, como si la criatura hubiera estado condenada a mirar hacia el suelo toda su vida. Todo era demasiado preciso, demasiado coherente como para ser un montaje digital. Mi experiencia me decía que esas placas eran auténticas. Lo peor no eran solo las formas aberrantes, sino las anotaciones que aparecían en los márgenes. Letras pequeñas, números, detalles clínicos, edad, sexo, peso, dosis de radiación. Cada dato cuidadosamente registrado, como si se tratara de un proyecto meticuloso. Los estudios no eran antiguos, se notaba en la nitidez de la imagen, en la manera en que estaban archivados. Eran recientes, muy recientes. Me pasé varios minutos con los ojos fijos en una radiografía de pelvis. Al principio parecía normal, pero al mirar con atención descubrí que estaba dividida en 4 segmentos, como pétalos de una flor. Los huesos habían sido separados y luego reconstruidos de manera simétrica. No había cicatrices visibles, pero se intuía un patrón quirúrgico, un diseño. Otra imagen mostraba un tórax atravesado por barras metálicas. No eran clavos de traumatología. Eran más delgados, más largos, colocados de forma que parecían guiar el crecimiento del hueso, forzándolo a seguir una forma específica, como si alguien hubiera querido esculpir un cuerpo humano desde dentro. En ese momento sentí un frío intenso recorrerme la espalda,
No era solo repulsión, era algo peor. La certeza de que aquello no podía haberse generado por accidente. Había una mente detrás, un plan, un experimento. Me aparté de la pantalla unos segundos, intentando respirar, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Volví al archivo. La última imagen que abrí esa noche me dejó paralizado. Era un esqueleto completo, visto de frente, pero algo en la proporción me resultaba inquietante. Tardé unos segundos en darme cuenta. Los huesos no parecían de un adulto. El tamaño correspondía al de un niño. Cerré el portátil de golpe, como si al hacerlo pudiera borrar lo que había visto. Me quedé en silencio, con la habitación oscura y el corazón latiendo con violencia. Intentaba repetirme que eran falsificaciones, que todo formaba parte de algún juego macabro de Internet. Pero en el fondo lo sabía, aquello era real. Y lo peor de todo era que aún no había abierto la carpeta final. Seguí navegando, aunque cada clic me acercaba más a algo que sabía que no debía ver. Había más carpetas, más radiografías esperando. Y a pesar del miedo, no pude evitar abrir la siguiente serie. Lo que encontré me heló la sangre. La primera placa mostraba una pelvis dividida en 4 secciones perfectamente simétricas. No era un accidente ni una fractura múltiple. Era una división quirúrgica, como si hubieran querido que los huesos se abrieran como pétalos. El patrón era demasiado limpio, demasiado intencionado. Aquello no era la obra de la naturaleza, era diseño. La siguiente imagen me hizo sentir un nudo en la garganta, un cráneo perforado por delgadas varillas metálicas que lo atravesaban como agujas. No parecían clavos médicos ni dispositivos de fijación. Eran más finos, distribuidos en ángulos que recordaban a una estructura de soporte, como si alguien hubiera querido controlar el crecimiento del hueso desde la infancia. La mandíbula estaba desplazada hacia abajo, fusionada a la clavícula. No había forma de que esa criatura, si es que aún vivía, pudiera hablar o masticar. Cambié de archivo con la esperanza de encontrar algo menos grotesco, pero lo que apareció fue peor. Una caja torácica abierta de par en par, como alas desplegadas. Las costillas no estaban rotas. Habían sido forzadas a crecer en esa posición. Había, además, fragmentos adicionales, huesos pequeños insertados entre las costillas como si fueran puntales. Una estructura imposible pero sólida. Cada radiografía parecía la fase de un proceso, pasos de un experimento. Y lo confirmé al abrir una carpeta titulada Secuencia Evolutiva. Allí había placas numeradas, de un mismo individuo, desde su estado normal hasta convertirse en algo irreconocible. En la primera radiografía de la serie vi un esqueleto humano estándar, sin anomalías. En la siguiente, los huesos largos de las piernas ya estaban más curvados, como si hubieran sido sometidos a presión constante. Más adelante la columna empezaba a arquearse de forma antinatural, como doblada por manos invisibles. Luego, la caja torácica se expandía hacia afuera, adoptando un patrón irregular que no obedecía a ningún principio anatómico. Cada etapa mostraba un cuerpo que cedía, que era sometido a un molde imposible. El detalle más aterrador estaba en las notas clínicas que acompañaban cada imagen. Breves frases escritas con frialdad quirúrgica. Responde al estímulo. El dolor es tolerable. Continuar con la serie. Había fechas, había edades, y en varias de esas radiografías la edad era demasiado baja. Niños, seres en crecimiento, cuerpos vulnerables moldeados como arcilla. Me detuve en seco al abrir uno de los últimos archivos. Era el tórax de un niño, quizá de 5 o 6 años. Su corazón aparecía rodeado por fragmentos óseos injertados, formando una jaula interna, una prisión construida a partir de su propio cuerpo. Sentí las manos frías, el estómago revuelto. No era posible. Y sin embargo, allí estaba la prueba frente a mí. Por un instante me pregunté quién podía estar detrás de todo aquello. No era un trabajo improvisado. Había metodología, una planificación detallada. Cada imagen parecía formar parte de un registro oficial, como si alguien hubiera querido documentar con precisión cada paso de un proyecto. No era sadismo sin propósito. Era investigación. Una investigación oscura y prohibida. Seguí mirando.
En una de las últimas radiografías reconocí un detalle que me hizo sudar frío. En la esquina de la imagen, junto al código de paciente, aparecía un logotipo borroso. Una marca que me resultaba familiar, el de un fabricante de equipos médicos que yo mismo había usado en el hospital. Eso significaba que las placas no eran antiguas ni creadas con tecnología obsoleta. Eran recientes, tomadas con máquinas que seguían en funcionamiento en clínicas y centros de radiología de todo el país. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían grabadas en mi mente. Huesos transformados, rostros deformados desde dentro, cuerpos convertidos en experimentos. Y entonces comprendí algo peor. Aquellos estudios no eran el final de nada. Eran solo el principio. Documentación. Una base de datos para seguir adelante. Apagué el ordenador, incapaz de soportarlo más. El silencio de mi habitación se volvió sofocante, como si las figuras de aquellas radiografías me observaran desde la oscuridad. Me temblaban las manos, y no era por miedo a que alguien me estuviera vigilando. El verdadero terror era distinto. Era la certeza de que esos cuerpos habían existido, que alguien, en algún lugar, los había creado y estudiado con una precisión científica. Desde aquella noche, cada vez que interpreto una placa en el hospital, siento un escalofrío. Me descubro analizando con obsesión cada sombra, cada densidad, cada línea. Y me aterra pensar que un día, entre una radiografía común, encuentre algo familiar. Una costilla doblada en ángulo imposible. Un hueso que parece haber seguido un diseño ajeno a la naturaleza. Una señal de que los experimentos continúan. Porque lo sé. En el fondo lo sé. No era un proyecto aislado. Era un registro, una colección, una base de datos viva. Y tarde o temprano esas deformidades saldrán de las placas para cruzarse con nosotros. Yo las vi. Y ahora tú también lo sabes. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Crees que esas radiografías eran reales o solo un montaje de la Deep Web? Déjame tu like y suscríbete, porque lo que viene puede ser aún más perturbador. Ese día en la pantalla de mi portátil vi cosas que nadie debería ver. Bucarest estaba cubierta de una niebla gris que hacía que las luces de la ciudad parecieran débiles y mortecinas. Mi apartamento olía a café rancio y humedad, y cada vez que miraba por la ventana, sentía que el frío del invierno penetraba hasta mis huesos. Me senté frente a la pantalla, con los dedos temblando, y abrí la puerta a la Deep Web. Lo hacía por curiosidad, al principio, buscando secretos que los medios no se atrevían a tocar. No tardé en encontrar un foro que parecía invisible a todo el mundo. Estaba protegido por capas de anonimato, y sus mensajes hablaban de robos planeados con precisión quirúrgica. No eran noticias, eran confesiones, registros minuciosos de crímenes perfectos. La forma en que describían cada paso, cada detalle, cada gesto de la víctima me erizaba la piel. Personas comunes contaban cómo burlaban sistemas de seguridad imposibles, cómo estudiaban a las víctimas como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Al principio, pensé en cerrar la pestaña, pero había algo hipnótico en esas historias, algo que me llamaba a seguir leyendo. Cada relato estaba lleno de datos que parecían triviales hasta que los analizabas. Horarios exactos, medidas de seguridad, respiración de los guardias, la manera en que alguien apartaba la vista al mirar una cámara. Lo perturbador no era solo la planificación de los robos, sino la indiferencia con la que los contaban. Y siempre, al final de cada relato, la advertencia era la misma. Si lo cuentas, desapareces. Pasaron los días y las noches sin dormir. Cada historia me dejaba más perturbado, más aislado. Sentía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía mirar a la gente de la misma manera. Cada rostro parecía tener secretos ocultos. Cada gesto podía ser una señal que no entendía. Empecé a obsesionarme con los nombres, los lugares, los horarios. Me encontraba caminando por las calles de Bucarest, mirando edificios, observando la rutina de los transeúntes, como si de repente todo fuera parte de un tablero invisible que yo debía descifrar.
Fue entonces cuando encontré la historia que me hizo comprender que esto no era solo peligroso, sino mortal. Hablaba de un robo planeado en una mansión cerca de Sinaya. No buscaban dinero, sino información que nunca debía salir a la luz. Contaban cómo habían estudiado a la familia durante meses, cómo memorizaban sus rutinas, cómo conocían sus hábitos íntimos. Lo perturbador era la frialdad con la que narraban la ansiedad de las víctimas, su terror mientras ellos ejecutaban el plan con precisión quirúrgica. No había arrepentimiento, ni remordimiento, solo eficiencia y cálculo. Decidí que necesitaba entenderlo. Contacté a un usuario del foro que decía poder enseñarme a ver lo invisible en la red. La conversación fue breve, directa, casi militar. Aprenderás, pero todo tiene un precio. No volverás a ser el mismo. No entendía del todo qué significaba, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo que siguió cambió mi manera de ver el mundo. Me enseñó a detectar vulnerabilidades, a anticipar movimientos, a leer patrones humanos. Aprendí que cada error humano podía ser una puerta, cada rutina repetida, una llave. No robaba, no planeaba, solo observaba. Pero poco a poco, mi propia vida comenzó a parecerse a las historias que leía. Sentía miedo, fascinación y culpa al mismo tiempo. Mis días se llenaron de revisiones obsesivas. Cada correo, cada mensaje, cada visita a la ciudad era analizada con la misma intensidad que ellos describían en los robos. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos de un robo en Constanza, encontré algo que me heló la sangre, un registro de vigilancia filtrado, con nombres y fechas que no deberían existir. Era un testimonio de un crimen que nadie había reportado. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender cómo alguien podía tener acceso a información tan delicada. El miedo se mezcló con una sensación extraña de poder. Ahora sabía cosas que no debía. Empecé a notar señales que antes pasaban inadvertidas, correos electrónicos sospechosos, mensajes que parecían normales pero que al analizarlos tenían patrones extraños. Caminando por las calles de la ciudad, me sorprendía observando a personas aparentemente inocentes y tratando de descifrar sus rutinas. Mi mundo se había transformado en un tablero de ajedrez gigante, y yo era al mismo tiempo jugador y presa. No podía contárselo a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia. Era como si un velo se hubiera colocado sobre mi existencia. Estaba aislado, solo frente a la oscuridad de la información que había encontrado. Y cada vez que apagaba el portátil, la sensación de que alguien me observaba permanecía. Era un miedo sordo, silencioso, imposible de ignorar. Un día, mientras revisaba los archivos con más atención, descubrí algo que me hizo detener la respiración. Un plan detallado para un robo en el que la víctima era alguien que conocía. No era un amigo cercano, pero sí alguien cuya rutina conocía. Las fechas, los hábitos, cada gesto estaban escritos con la misma precisión que los demás planes. Sentí un frío que me recorrió de pies a cabeza. No era solo lectura. Estaba involucrado por conocimiento, por el simple hecho de saberlo. Esa noche, cuando me preparaba para apagar todo y cerrar la computadora, un mensaje apareció en mi pantalla, sin remitente, sin advertencia. Sabemos lo que has visto. Sabemos que entraste. Mi cuerpo se paralizó. No había intrusos, no había vigilancia visible, pero algo en mí entendió que mi vida ya no estaba bajo mi control. El miedo se volvió absoluto. Cada sombra, cada sonido, cada respiración parecía llevar su propio mensaje. La curiosidad que me había llevado a abrir esa puerta ahora se convertía en una condena silenciosa, y no sabía si alguna vez podría escapar de la red que me había atrapado. Decidí que debía huir del foro y cerrar todo, pero había algo en mí que no podía resistir: la curiosidad. No podía ignorar los secretos que había descubierto, ni los movimientos de los que planeaban robos con precisión mortal. Así que seguí investigando, sumergiéndome cada vez más en la red invisible. Descubrí un grupo que planeaba robos simultáneos en 3 ciudades distintas de Rumanía. No buscaban dinero. Su objetivo eran documentos y archivos que jamás debieron salir a la luz.
secretos de políticos, empresarios y personas influyentes. Cada movimiento estaba calculado al minuto. Los guardias, las cámaras, los horarios de limpieza, hasta los patrones de tráfico. Era un ballet macabro ejecutado con fría exactitud. Me obsesioné con los nombres de los participantes, con las víctimas y los lugares. Los estudiaba como ellos estudiaban a sus objetivos, como si yo también formara parte de la operación. A veces los buscaba en internet solo para confirmar que existían, que sus vidas eran reales y que no estaba imaginando nada. Comencé a sentir culpa y fascinación al mismo tiempo. Yo no hacía daño, no planeaba nada, pero conocer esos secretos me convertía en un cómplice invisible, un espectador atrapado en un mundo donde todo era posible. Un día, mientras analizaba uno de los planes, encontré algo que me heló la sangre. Un robo en el que la víctima era un amigo mío de la infancia. La descripción era exacta: los hábitos, las horas, incluso la manera en que solía cerrar su negocio. Sentí un frío que me recorrió la espalda, un miedo puro que me hizo temblar. No podía quedarme quieto. Intenté advertirle sin dar detalles, usando palabras ambiguas y consejos vagos, pero la impotencia me consumía. Cada acción podía empeorar la situación. Cada palabra podía ser demasiado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchaba ruidos mínimos, pasos lejanos, un coche detenido demasiado tiempo frente a mi edificio. Mi mente mezclaba la realidad con la paranoia que la Deep Web me había inculcado. Pasaron semanas y recibí un correo cifrado con un único archivo adjunto, un video. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Era de mi amigo, caminando solo por la calle, pero alguien lo observaba de cerca. No había cámaras visibles, ni vigilancia oficial, solo alguien que sabe. A partir de ese momento, cada movimiento que hacía estaba cargado de tensión. Me encontré revisando cada rincón de mi apartamento, cada ventana, cada sonido extraño. Los ruidos cotidianos se convertían en amenazas. Mi rutina diaria estaba contaminada por la sospecha. Cuando salía a la calle, observaba a las personas como si fueran posibles infiltrados. Cuando encendía mi ordenador, temía encontrar más pruebas de que alguien sabía lo que yo sabía. La obsesión crecía y el miedo se mezclaba con una sensación de inevitabilidad. Una noche, mientras investigaba más profundamente, descubrí que los robos no eran solo operaciones aisladas, sino parte de una red organizada que llevaba años operando en silencio. Encontré registros de audios filtrados, documentos escondidos y conversaciones de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Todo estaba cuidadosamente codificado, protegido por capas de anonimato, y aún así los había encontrado. Sentí que estaba tocando algo demasiado grande, demasiado peligroso para un simple espectador como yo. A medida que pasaba el tiempo, mi paranoia crecía. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada sonido en la calle tenía significado. Mis sueños estaban llenos de vigilantes invisibles, de planes detallados que podrían involucrar a cualquiera de mis conocidos. Comprendí que la Deep Web no solo era un lugar de secretos, sino un espejo de nuestra propia mente. Si mirabas demasiado tiempo, tu curiosidad se convertía en tu condena. Nunca volví a entrar en ese foro, pero seguía sintiendo que me observaban. Cada palabra que escribía, cada movimiento que hacía, podría ser registrado por alguien que entendía la vida de manera diferente, más precisa, más fría. A veces, cuando caminaba por la ciudad cubierta de niebla, sentía la misma sensación que describían las historias del foro, que alguien sabía todo de mí, incluso lo que yo ignoraba de mí mismo. El miedo que sentía ya no era solo a lo que podía suceder afuera, sino a lo que había despertado en mi propia mente. La curiosidad que me había llevado a abrir esa puerta ahora me mantenía atrapado. Mis recuerdos se mezclaban con los planes de los criminales que había leído, y me preguntaba si alguna vez podría confiar de nuevo en mi propio juicio, en mis decisiones, en mi sentido de la realidad. A veces escucho un susurro en mi cabeza que me recuerda, sin palabras pero con claridad, que siempre estoy siendo observado. Siempre estás viendo, pero también estás siendo visto. Y sé que no hay escapatoria, porque la red ya me conoce, y yo ya no puedo ignorarla.
Desde que tengo memoria, siempre sentí que algo en mí no encajaba. Mis padres me decían que era tranquilo, mis amigos que era raro, incluso los maestros que era un niño callado y observador, pero yo sabía que había algo más, algo que me hacía sentir ajeno al mundo que me rodeaba. Mientras otros niños corrían y jugaban, yo me quedaba en silencio, observando los movimientos de los demás, los gestos, las pequeñas acciones que nadie notaba. Había un vacío en mi pecho, una inquietud silenciosa que crecía cada día y que nadie podía explicar. Recuerdo un día de mi infancia con claridad aterradora. Tenía 6 años y jugaba en el jardín con un camión de juguete que me habían regalado para mi cumpleaños. Era un día soleado, pero de repente una paloma cayó del cielo frente a mí. No fue un accidente común. Parecía como si el ave hubiera sido arrojada desde algún lugar invisible. Su cuello se rompió con un sonido seco que aún resuena en mi memoria. La sangre comenzó a brotar lentamente, mezclándose con la tierra del jardín, y en lugar de apartarme como habría hecho cualquier niño normal, me acerqué. Sin pensarlo, empujé mi camión contra su cuerpo. Sus alas batían frenéticas mientras la sangre salpicaba mis manos y mis piernas. Fue un instante que me electrizó. Sentí una mezcla de horror y fascinación que no podía comprender, y en ese momento supe que algo dentro de mí era diferente. Algo que otros jamás experimentarían de la misma manera. Con el tiempo, esa fascinación se intensificó. A los 10 años, un compañero de escuela se cortó accidentalmente el dedo con un cuchillo mientras jugábamos a la pelota. Todos los demás se horrorizaron, pero yo me quedé allí, observando el flujo lento de la sangre, preguntándome cómo sabría, imaginando su sabor, un pensamiento que guardé celosamente en lo más profundo de mí. Esa obsesión silenciosa se convirtió en un compañero constante de mi vida, siempre presente, siempre atrayéndome hacia lo prohibido. A los 12 años, la señora Patterson, nuestra vecina, sufrió un accidente mientras preparaba la cena. Mientras cortaba un filete, un cuchillo resbaló y se cortó un dedo. La sangre brotó de inmediato, y mientras ella corría al baño a vendarse, yo me quedé allí, hipnotizado por la escena. Tomé el cuchillo que había quedado sobre la mesa y llevé la punta a mis labios. El sabor metálico y fuerte me recorrió como un relámpago, y supe que ese instante marcaría para siempre mi vida. No era solo la sangre en sí, era lo que representaba, un poder oculto, una transgresión que nadie debía experimentar. Esa mezcla de miedo y fascinación me atrapó, y desde entonces comprendí que mi deseo era distinto, irracional, pero imposible de ignorar. Durante la adolescencia, mi obsesión creció silenciosamente. Mis compañeros hablaban de deportes, chicas o videojuegos, pero yo me sumergía en pensamientos que nadie debía conocer. Imaginaba la carne, la sangre, la sensación de poder que acompañaba al acto prohibido. Cada accidente, cada corte, cada herida que presenciaba, me atrapaba más y más en un mundo que solo yo podía entender. Sentía que mi mente se expandía hacia territorios que otros jamás visitarían, y a la vez me aislaba de todos, convirtiéndome en un extraño incluso dentro de mi propia familia. Cuando mi padre falleció de un paro cardíaco, algo dentro de mí se rompió. La tristeza y la desesperación de mi madre me afectaron de maneras que no podía procesar, y mientras todos lamentaban la pérdida, mi obsesión se volvió aún más intensa. En el funeral, mientras mi familia se ocupaba de los trámites y las visitas, me deslicé hacia la morgue. Allí, entre cuerpos fríos y silenciosos, sentí por primera vez un verdadero encuentro con aquello que había habitado mis pensamientos durante años. Tomé un bisturí que había escondido desde meses antes y corté un pequeño pedazo de carne de un cadáver. La textura rígida, el olor y el sabor confirmaron algo que siempre había sospechado. Lo que sentía era real, profundo y parte de mí. Decidí entonces que debía acercarme a aquello de forma legal. Comencé a estudiar ciencias médicas, no por vocación, sino para estar cerca de cadáveres, para entender la anatomía humana y explorar lo que otros jamás se atreverían. Durante las noches solitarias de la universidad, me refugio. Entre los usuarios conocí a Blood Soul, una mujer de 40 años que compartía mi fascinación.
No buscaba violencia, solo conexión, intercambio con sentido, comprensión mutua de aquello que nos separaba del mundo común. Durante semanas intercambiamos mensajes llenos de secretos y confesiones que jamás había compartido. La idea de encontrarnos en persona me llenaba de ansiedad y un terror que se mezclaba con excitación. Cada palabra, cada línea que escribía, me llevaba más profundo hacia un mundo que ya no podía ignorar. Decidimos encontrarnos en una cafetería discreta, con la regla de reconocernos mediante una bufanda roja atada a la mano. Cuando llegó la hora, yo estaba temblando. La puerta se abrió y la vi entrar. Bufanda roja en mano, y todo se detuvo. Mi corazón se paralizó, mi mente se bloqueó. La mujer que había esperado durante semanas era mi madre. El mundo se desmoronó en un instante. Todo lo que había planeado, cada fantasía, cada secreto, cada paso cuidadosamente calculado, se convirtió en un caos absoluto. Mi madre también compartía estos deseos, aunque siempre había sabido ocultarlos. Quedé paralizado, sin capacidad de moverse, mientras ella, sin pronunciar palabra, salió de la cafetería, dejándome atrapado en un silencio lleno de terror y confusión. Durante días no pude dormir. Cada recuerdo de mi infancia, cada escena que había vivido, se mezclaba con la revelación de que mi propia madre compartía mis pensamientos más oscuros. Poco después, recibí un mensaje anónimo en un correo que había creado para el foro. Solo decía: «Tu madre no es la única en tu familia. Hay secretos que no conoces». No había firma, no había pista alguna, solo esas palabras que me helaron la sangre. Sentí que estaba atrapado en un laberinto de misterio y peligro del que no podía escapar, y comprendí que mi vida jamás volvería a ser la misma. Impulsado por el mensaje anónimo y la revelación sobre mi madre, me sumergí aún más en la Deep Web. Mis noches se volvieron largas y silenciosas. La luz azul de la pantalla era mi único acompañante, y el tic-tac del reloj parecía marcar los segundos de un mundo que no me pertenecía. Comencé a buscar patrones, nombres antiguos, hilos abandonados, cualquier pista que me conectara con la historia oculta de mi familia. Descubrí foros que no eran meros lugares de fantasía, eran redes de personas que practicaban rituales y ceremonias oscuras, que documentaban sus actos y compartían secretos tan antiguos que parecían escritos en tinta de siglos pasados. Mientras investigaba, noté algo inquietante. Cada vez que me adentraba más, los mensajes anónimos se volvían más frecuentes. Uno decía: «Ellos te están observando. No es tu madre la única que conoce la verdad». Otro me mostró fotografías de lugares que yo había visitado solo, habitaciones vacías de mi casa, mi habitación universitaria. Era imposible. La paranoia creció y con ella una mezcla de miedo y excitación que se volvió adictiva. Sentía que cada clic me acercaba a un conocimiento prohibido, algo que podría consumir mi mente por completo. Fue entonces cuando conocí a Evelyn, una mujer que buscaba experiencias consensuadas dentro de los límites de la transgresión. Tenía una manera fría y precisa de describir sus deseos, y algo en su seguridad me atrajo. A diferencia de Blood Soul, que era más simbólica y fantasiosa, Evelyn tenía un enfoque ritualista y meticuloso. Su propuesta era clara: un encuentro en un viejo almacén abandonado, con reglas estrictas y medidas de seguridad para que ambos pudiéramos experimentar nuestros deseos sin cruzar límites irreversibles. Cada palabra suya me hizo sentir una mezcla de temor y fascinación que recorría cada fibra de mi cuerpo. La preparación fue obsesiva. Revisé cada rincón del almacén en videos antiguos que Evelyn me enviaba. Comprobé las rutas de entrada y salida. Practiqué cada gesto frente al espejo. Durante semanas, el miedo y la excitación se convirtieron en mi vida. Dormía poco y comía menos, y cada noche, antes de cerrar la computadora, imaginaba cómo sería estar allí, cara a cara con alguien que compartía mis pensamientos más oscuros. Finalmente, la noche del encuentro llegó. La ciudad estaba cubierta por la lluvia, y las calles brillaban con reflejos de neón y charcos que crujían bajo mis pasos. Cada sonido se amplificaba en mis oídos: el golpeteo de mis zapatos, el rugido distante de un motor,
el crujido de la madera húmeda del almacén. Evelyn llegó puntual, y al verla, comprendí que lo que habíamos planeado no era solo un acto físico. Era un ritual de poder, un intercambio de mentes y deseos. La tensión era palpable, casi tangible. El encuentro fue intenso, pero no de la manera que había imaginado en mis fantasías más oscuras. Había respeto, control, un entendimiento silencioso de los límites de cada uno. Fue un ritual de aceptación, de conexión, de exploración. Por primera vez sentí que mi deseo podía existir sin destruir, sin causar daño irreversible. Sentí una calma extraña después del encuentro, como si hubiera liberado algo dentro de mí que había estado atrapado durante años. Pero la calma duró poco. A los pocos días, otro mensaje anónimo apareció en mi correo de la Deep Web. Nunca estás solo. Ellos te observan. Ellos saben. No confíes en la seguridad que crees tener. Cerré la computadora, con las manos temblando, y sentí un frío recorrer mi espalda. Comprendí que, aunque había encontrado cierta satisfacción y conexión, mi vida estaba marcada para siempre. La paranoia, la fascinación y el misterio habían creado un laberinto del que no podía escapar. No pasó mucho tiempo antes de que los mensajes se volvieran más personales. Fotografías de lugares que yo conocía, notas con detalles de mis rutinas diarias, referencias a cosas que nunca había compartido en línea. Todo indicaba que alguien o algo observaba cada uno de mis movimientos. Comencé a notar sombras en la calle, figuras a lo lejos, que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Cada puerta cerrada, cada ventana oscura, se volvió un recordatorio de que estaba siendo vigilado. A pesar de ello, la atracción por la Deep Web y la posibilidad de descubrir más sobre mi familia y mis deseos prohibidos se volvió irresistible. Empecé a recibir mensajes de otros usuarios con historias aún más oscuras. Rituales de sangre, pactos voluntarios con fines desconocidos, relatos de desapariciones y secretos familiares que se transmitían de generación en generación. Todo parecía conectar con la advertencia inicial sobre los secretos de mi madre y mi familia. Entonces comprendí algo terrible. No estaba solo en mis obsesiones. Mi madre y quizás otros miembros de mi familia habían dejado un rastro que me estaba guiando, o quizá atrapando. Cada descubrimiento que hacía, cada hilo que seguía en la Deep Web, parecía acercarme a una verdad que no estaba seguro de querer conocer. Sin embargo, no podía detenerme. Cada mensaje, cada secreto, cada historia prohibida era un espejo de mi propia existencia, y me resultaba imposible mirar hacia otro lado. La paranoia y la fascinación se mezclaban hasta convertirse en un estado constante de tensión. Comencé a tener sueños lúcidos en los que recorría los pasillos de la casa de mi infancia, de la morgue, del almacén abandonado, encontrando figuras cubiertas de sombras que me observaban en silencio. A veces sentía que las paredes mismas susurraban secretos que no debía escuchar, y cada vez que abría la computadora, cada vez que me adentraba en la Deep Web, sentía que la oscuridad me abrazaba con más fuerza, como si ya no hubiera vuelta atrás. Supe entonces que mi vida había cambiado para siempre. La Deep Web no solo me había ofrecido respuestas y conexiones, también me había mostrado que ciertos secretos no se pueden abandonar, que algunas obsesiones se vuelven inherentes a nuestra existencia. Y aunque había encontrado cierta comprensión con Evelyn, la sensación de ser observado, de que mi familia y mi historia escondían algo mucho más profundo y peligroso, se volvía cada vez más intensa. Porque hay lugares y secretos que nunca se revelan por completo, y mientras viva, sabré que siempre habrá alguien o algo vigilando en las sombras, recordándome que nunca estoy realmente solo y que el abismo que habita en mí es más profundo de lo que jamás imaginé. Una búsqueda de diversión podría arrastrarnos tan profundo en la oscuridad humana. Lo que voy a contar no es un cuento para asustar a niños. Todo empezó hace unas semanas, cuando mis amigos y yo decidimos escaparnos a Ámsterdam. Erasmus, Lucas y yo estábamos cansados de la rutina. Días iguales,
caras iguales, cafés iguales. Queríamos algo distinto, algo que nos hiciera sentir vivos. Al principio, la ciudad nos abrazó con su caos ordenado, luces que se reflejaban en los canales, olor a lluvia mezclado con marihuana flotando en el aire, turistas riendo sin preocuparse por nada. Nos perdíamos por calles estrechas, mirábamos escaparates iluminados y sentíamos que todo era posible. Pero lo que parecía una escapada inofensiva se convirtió en algo mucho más oscuro. Todo comenzó por curiosidad, como siempre. La Deep Web se abrió ante nosotros como un mundo paralelo, silencioso y peligroso. Al principio era solo un juego, enlaces extraños, foros con jerga incomprensible, mercados digitales que parecían sacados de una película. Nos reíamos de los nombres raros de las tiendas y los anuncios exagerados. Pero luego apareció Éter Nocturno, una droga que prometía experiencias que no se podían conseguir en ningún coffee shop ni mercado legal. Algo en la forma en que estaba descrita nos atrapó. Una combinación de misterio y peligro que nos hizo sentir que nos estábamos acercando a algo prohibido, algo que nadie debía tocar. Decidimos probarlo. Pedimos un sobre, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Mezclar con agua y beber sin miedo. Cuando llegó, el paquete era pequeño y discreto, pero el olor que desprendía era extraño, metálico, casi agrio. Nos miramos entre nosotros, riendo nerviosos, como si pudiéramos ignorar lo que estaba a punto de suceder. Bebimos el líquido y al principio nada ocurrió. Solo un calor que subía desde el estómago hasta la garganta, un cosquilleo incómodo que se transformaba lentamente en ligereza. Luego comenzaron las primeras voces. No eran voces externas, sino internas, como si la habitación hubiera aprendido nuestros secretos y los repitiera en susurros. Al principio nos reímos, pensando que era efecto de la droga. Pero pronto, cada palabra que salía de nuestra boca parecía tener un peso nuevo, un eco que nos devolvía recuerdos que habíamos enterrado hace años. Hablábamos de miedos que jamás habíamos compartido, fracasos que nos avergonzaban, traiciones que nos atormentaban en silencio. Cada revelación nos dejaba más expuestos, más frágiles. Las sombras empezaron a moverse de forma extraña. No fantasmas ni presencias sobrenaturales, sino personas o figuras humanas que aparecían y desaparecían. Las veíamos por las ventanas, cruzando los canales, siempre a la distancia justa para que nunca pudiéramos distinguir sus rasgos, pero cerca suficiente para que sintiéramos que nos observaban. Cada crujido del suelo, cada susurro lejano, hacía que el corazón se nos acelerara y los músculos se tensaran. Lucas fue el primero en hablar. Su voz parecía venir de muy lejos. ¿Vosotros también lo escucháis? Erasmus negó con la cabeza, pero sus ojos no podían dejar de mirar un rincón vacío de la habitación, donde algo invisible parecía moverse. Yo quería calmarlo, decir que era solo la droga, pero no podía. Yo también lo escuchaba. Un susurro constante, como si alguien repasara nuestras conversaciones pasadas, cada secreto que jamás habíamos contado. Decidimos distraernos con algo mundano, nuestras mochilas. Pero al abrirlas notamos algo inquietante. No habían sido robadas, pero encima de nuestras pertenencias aparecieron nuevos sobres de éter nocturno, como si alguien los hubiera colocado allí mientras estábamos distraídos. Erasmus los tocó y un escalofrío recorrió nuestras espinas dorsales. Era como si alguien nos invitara a continuar el juego, a sumergirnos aún más en aquello que no entendíamos. La curiosidad y el miedo se mezclaban. Y aunque queríamos huir, no podíamos apartar la mirada de los sobres. Salimos a la calle para despejarnos, buscando que la ciudad nos devolviera la normalidad. Pero Ámsterdam por la noche no nos ofrecía alivio. Cada farola parecía observarnos. Cada canal reflejaba sombras que no deberían estar allí. Intentamos entrar en un pequeño bar para calmar los nervios, pero incluso allí sentíamos la presencia de algo extraño, como si los clientes y los camareros supieran algo que nosotros ignorábamos. Pedí un café y al pagar, De vuelta en el apartamento, el ambiente cambió. La risa nerviosa que nos había acompañado al principio se transformó en silencio tenso. Cada crujido del piso, cada sombra que parecía moverse, nos hacía saltar.
Erasmus comenzó a sentir que algo estaba en la habitación con nosotros. Señaló un rincón y gritó, aunque no había nadie allí, al menos nadie que pudiéramos ver. Era como si la oscuridad misma tuviera peso y voluntad. Cada sonido se amplificaba, cada movimiento nos parecía una amenaza. Nos sentamos juntos en el suelo, intentando racionalizar lo que ocurría, pero la droga nos atacaba de otra manera. Nos hacía recordar errores, traiciones, mentiras que habíamos ocultado incluso a nosotros mismos. Cada recuerdo venía acompañado de un dolor físico, de un miedo real, como si nuestra conciencia nos estuviera castigando. Lucas comenzó a llorar. Erasmus murmuraba palabras sin sentido, y yo solo podía observarlos, sintiendo que la habitación, la ciudad, el aire mismo nos había atrapado. Aún así, algo nos mantenía despiertos, la curiosidad. Mirábamos los sobres, las sombras, la calle, buscando entender lo que había ocurrido, pero la sensación de ser observados nunca desaparecía. Cada detalle que antes parecía insignificante, ahora tenía un significado oscuro, como si estuviéramos caminando sobre un hilo invisible, al borde de algo que no podíamos comprender del todo. Cuando regresamos al apartamento, la sensación de seguridad había desaparecido por completo. La ciudad de Ámsterdam, que por la tarde nos había parecido acogedora y luminosa, se sentía ahora opresiva, casi hostil. Cada canal reflejaba sombras que parecían moverse con intención propia, y cada ruido en los pisos superiores nos hacía sobresaltarnos. La droga seguía haciendo efecto, y no de manera placentera. Comenzábamos a perder la noción del tiempo y del espacio, y la realidad parecía deshacerse a nuestro alrededor. Erasmus fue el primero en mostrar signos de pánico real. Se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, con los ojos fijos en un rincón que parecía respirar. Murmuraba números y nombres sin sentido, y aunque tratábamos de acercarnos, retrocedía como si quisiéramos atacarlo. Lucas intentó calmarlo, pero su voz temblaba, y pronto se unió a los murmullos. Yo sentía un vértigo constante, como si la habitación se inclinara y girara lentamente, atrapándonos en un lugar que no tenía paredes ni techo definidos. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros pudo explicar. Una sombra, o algo con forma humana, comenzó a materializarse en el centro de la habitación. No era un reflejo ni un truco de la luz. Podíamos sentir su presencia, la presión de su proximidad. No hablaba, no hacía ruido, pero su mera existencia nos paralizaba. Erasmus gritó, Lucas lloró, y yo sentí un terror tan profundo que me dolía el pecho. Intenté acercarme, pero mis piernas no respondían. El miedo me había convertido en piedra. En medio del caos, la droga hizo efecto de una manera más intensa. Recuerdos que habíamos enterrado comenzaron a surgir con una claridad insoportable. Vi a Lucas traicionar a un amigo en la universidad, a Erasmus ignorar a su hermana cuando más lo necesitaba, y a mí mismo abandonar situaciones que requerían coraje. Cada recuerdo venía acompañado de un dolor físico, como si la mente pudiera castigar al cuerpo por la culpa. La sensación de vulnerabilidad era absoluta, y por primera vez comprendí lo que significaba estar expuesto a nuestra propia oscuridad. Intentamos movernos hacia la ventana, buscando aire fresco, un escape, cualquier cosa que nos conectara con la realidad. Pero las calles estaban vacías, y los canales reflejaban figuras que no existían. Cada sombra parecía un mensaje, cada reflejo una advertencia. Sentí que alguien nos estaba siguiendo desde fuera, que observaba cada movimiento. Nos acurrucamos en un rincón, temblando, hasta que la noche comenzó a ceder lentamente ante el amanecer. Cuando la luz del día se filtró por las ventanas, nos encontramos agotados, derrotados. Erasmus seguía sentado en silencio, los ojos perdidos. Lucas dormía en el suelo, temblando incluso en su sueño. Y yo me miraba en el espejo, sudoroso, con las manos temblorosas. El sobre de éter nocturno había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero sabíamos que lo que habíamos experimentado no era imaginación. Cada uno de nosotros había sido confrontado con su propia vulnerabilidad, y la oscuridad que habíamos sentido no nos abandonaría tan fácilmente.
Intentamos levantarnos, vestirnos y salir a la calle, pero incluso la luz del día tenía un tono extraño, frío, que nos recordaba que algo en nosotros había cambiado. La ciudad seguía viva, pero nuestros sentidos no podían confiar en ella. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra demasiado precisa. Caminamos en silencio por los canales, sin atrevernos a hablar, sabiendo que incluso una palabra podría desatar recuerdos que preferiríamos olvidar. Esa noche y las siguientes semanas, nada volvió a ser igual. A veces, en cualquier lugar, sentía que alguien me observaba, que conocía mis secretos más íntimos. Recibía mensajes sin remitente, pequeñas coincidencias que no podían ser casualidad. Todo me recordaba aquella noche en Ámsterdam. El sobre, los sobres adicionales que nunca pedimos, las sombras que no tenían explicación. Y siempre recordaba la frase que venía escrita en el paquete: sin miedo. Pero el miedo no se olvida, nunca. Ahora, incluso lejos de la ciudad y de la droga, la sensación permanece. Cada vez que miro a mis amigos, siento que comparten conmigo algo que no podemos nombrar, algo que nos unió y al mismo tiempo nos rompió. La Deep Web nos mostró un mundo que nadie debería tocar, un lugar donde la curiosidad se transforma en horror y donde la oscuridad humana no necesita fantasmas ni persecuciones para devorarte desde dentro. Si alguna vez sientes que el mar te observa, créeme, no estás solo. Soy capitán de un pesquero que no se parece a ninguno otro. Lo que transportamos no aparece en los puertos, no tiene facturas ni registros oficiales. Es mercancía que solo existe en la Deep Web, en un mundo donde la ley no llega y los límites de lo permitido se disuelven como espuma. Cada viaje comienza igual: revisar motores, redes, provisiones. Pero tan pronto cruzamos la línea de la costa conocida, todo cambia. El mar deja de ser un camino y se convierte en un juez silencioso. Y uno aprende rápido que no se puede negociar con su indiferencia. La primera vez que sentí miedo de verdad no fue por tormenta ni por hielo en cubierta. Fue cuando la niebla nos atrapó y el horizonte desapareció como un espejismo roto. La luz de nuestras linternas apenas atravesaba el velo blanco y húmedo, y el agua alrededor del barco parecía un espejo negro que nos miraba de vuelta. En ese instante, comprendí que estábamos solos, pero no completamente solos. Algo más estaba presente, algo que no podíamos ver, pero que se sentía en cada golpe de la madera bajo nuestros pies. Esa misma noche, mientras revisaba la carga, escuché un golpe sordo proveniente de la bodega. Bajé con la linterna temblando y no había nada fuera de lugar, salvo que algunas cajas estaban ligeramente abiertas, como si alguien hubiera respirado dentro. Thomas, uno de los hombres, me miró con ojos que no reconocía. «Capitán, ¿lo ha oído?», murmuró. Asentí sin saber qué decir, porque en ese momento comprendí que no había explicación racional. Al amanecer, la niebla se volvió más espesa. Apenas podía ver la proa del barco. Cada ola nos golpeaba con fuerza, pero no había viento, nada que justificara el movimiento errático del agua. El radar estaba limpio, ningún barco a la vista, y sin embargo escuchábamos ruidos, pasos metálicos, crujidos, algo que se movía donde no debía haber nadie. Los hombres comenzaron a comportarse de manera extraña. Murmuraban nombres desconocidos, fechas que no tenían sentido, miradas vacías y gestos inquietos. Incluso yo sentía que algo invisible nos estudiaba. Calculaba cada movimiento y esperaba nuestro error. Una madrugada, mientras revisaba la bodega, encontré una de las cajas abierta. Dentro, todo estaba intacto, salvo un líquido oscuro en el fondo que no olía a nada, pero cuyo simple aspecto me heló la sangre. Thomas me dijo con voz temblorosa: «Capitán, siento que nos está probando. El mar no quiere que sigamos». Quise reírme para romper la tensión, pero no pude. Esa sensación de estar a merced de algo más grande que nosotros, algo que no respira ni habla, se apoderó de todos. Los días siguientes trajeron más sucesos inexplicables. La comida sabía a sal y miedo.
Las cajas parecían moverse mínimamente cuando nadie miraba, y los hombres comenzaron a dormir menos, a hablar menos, a observar el agua con ojos desesperados. A veces, al mirar hacia la popa, veía sombras que no tenían forma definida, que se mezclaban con la niebla y desaparecían antes de que pudiera reaccionar. En una de esas noches, escuché susurros que no pertenecían a nadie, voces que parecían surgir del casco mismo, del agua, del aire húmedo que nos rodeaba. El cansancio nos hacía frágiles, vulnerables. Cada decisión se convertía en una prueba de cordura. Intentábamos ignorar los golpes, los crujidos, los movimientos extraños de la carga, pero todo acumulaba una presión invisible. Cada ola que golpeaba el casco parecía tener intención, y cada minuto en cubierta me recordaba que éramos solo intrusos en un lugar donde no se nos había invitado. Lo peor no era la soledad ni la oscuridad, era la certeza de que el mar nos observaba, de que había algo más que conocía nuestras rutas, nuestras maniobras y nuestros miedos. Algo que podía esperar, paciente, y reclamar lo que quisiera sin dejar rastro. Esa noche, mientras anotaba todo lo que sucedía, comprendí que no era la Deep Web ni la ilegalidad de nuestra carga lo que me mantenía despierto. Era el conocimiento de que, en medio de la nada, el mar tenía memoria, y nosotros estábamos en deuda con él. El amanecer trajo un silencio absoluto, pesado que se sentía más denso que la propia niebla. Todos sabíamos que cada ola, cada crujido, cada sombra era una advertencia. Y aunque aún nos quedaban días de travesía, comprendí que, al cruzar esas aguas, nada volvería a ser igual. Porque el verdadero terror no estaba en la ley ni en la persecución, sino en lo que no podíamos ver, en lo que nos acechaba desde la oscuridad líquida que nos rodeaba, recordándonos que éramos pasajeros temporales en un reino que no perdona. Cuando despertamos aquella cuarta noche, el aire era distinto, pesado, cargado de algo que no tenía nombre. Un crujido continuo recorría el casco del barco, como si respirara por sí mismo, y cada golpe del agua contra la quilla parecía medirnos, probarnos, recordándonos que no estábamos solos. Salí al puente, la linterna temblando en mi mano, y lo vi. El mar era negro, denso, casi sólido, como si se hubiera transformado en un abismo que nos observaba desde todos los ángulos. Intenté tranquilizar a los hombres, pero no había palabras que alcanzaran. Cada uno de ellos, incluso los más veteranos, parecía sentir lo mismo que yo. Miedo puro, primitivo, como un frío que se mete bajo la piel y no se va. Al amanecer comenzaron a aparecer las primeras señales, manchas oscuras en el agua que no flotaban, sino que surgían desde la profundidad siguiendo el barco, como si algo debajo del casco nos estudiara. Cada movimiento de nuestra embarcación era respondido por ondas que se expandían lentamente, pero nunca se disipaban por completo. Intentamos cambiar de rumbo, girar, acelerar, pero todo nos devolvía al mismo lugar, a la misma niebla, al mismo silencio que aplastaba cualquier intento de racionalidad. Miguel, uno de los hombres, cayó al suelo murmurando números, coordenadas, palabras incomprensibles. Sus ojos estaban fijos en algo invisible, y su respiración se volvió irregular, casi fantasmal. Lo sostuve, y su cuerpo estaba frío, más frío que cualquier noche de invierno en alta mar. Intenté hablarle, calmarlo, pero sus labios se movían sin emitir sonido. Entonces comprendí que no solo nos observaban desde abajo. Algo había penetrado en nosotros, en nuestra mente, alimentándose de nuestra desesperación. Los días siguientes fueron un descenso constante hacia lo imposible. No hubo tormenta, ni error humano, ni falla mecánica. Solo un vacío que lo devoraba todo. Sonidos, tiempo, memoria. Las cajas que llevábamos comenzaron a cambiar de lugar por sí solas. Los golpes metálicos eran más fuertes, más insistentes, y el silencio que nos rodeaba se volvía insoportable. Comenzamos a perder la noción de la distancia y del tiempo. Los relojes, las luces, e incluso nuestras propias voces parecían deformarse en aquel vacío líquido. La tripulación comenzó a fragmentarse. Algunos murmuraban entre sí en un lenguaje que no comprendía.
Otros se quedaban inmóviles, mirando el horizonte, esperando algo que nunca llegaba. Las noches eran más largas que los días, y cada sonido en cubierta se transformaba en amenaza. Yo sentía mi pulso acelerarse incluso mientras estaba quieto, y cada vez que bajaba a la bodega, el líquido oscuro en las cajas parecía haberse movido, como si nos estuviera marcando, recordándonos que el mar no olvida. Uno de los hombres desapareció sin advertencia. La bodega estaba cerrada, intacta, y sin embargo no estaba. Solo quedó su cajetilla de tabaco en el suelo, como si hubiera decidido marcharse dejando una prueba de su existencia. Nadie habló, nadie preguntó, nadie quería mirar el agua. Cada ola nos golpeaba con una intención que podía sentir en los huesos, y cada vez que intentábamos hablar sobre lo que ocurría, las palabras se nos atoraban en la garganta. El mar no tiene compasión. Nos enseñó que la supervivencia no depende de la habilidad ni del conocimiento, sino de la capacidad de soportar su indiferencia. Intentamos mantener la rutina, revisar motores, mirar mapas, pero todo era fútil. La niebla nos rodeaba permanentemente, y las sombras que surgían en ella parecían absorber nuestra voluntad, dejándonos vacíos, conscientes de que cada movimiento, cada respiración, era observado, registrado y de algún modo evaluado. Cuando finalmente vimos luces de tierra, éramos sombras de lo que fuimos. Algunos no hablaron en todo el camino de regreso. Otros miraban al mar como si esperaran que algo surgiera para reclamarlos. Yo me senté en el puente, mirando las luces titilantes, sintiendo el peso de cada ola, de cada silencio, de cada sombra que nos había acompañado. Comprendí que nunca volveríamos a ser los mismos, que el mar nos había marcado, y que incluso ahora, en la seguridad aparente de la costa, podía sentir su atención. Hoy escribo estas palabras mientras el sol cae sobre el puerto, pero todavía siento la presión del agua contra el casco, como dedos invisibles que buscan atraparnos. Cada viaje que realizamos en esas rutas extremas deja cicatrices invisibles. La Deep Web solo nos enseñó a mover mercancía. El mar nos enseñó lo que significa estar completamente solos, expuestos sin refugio. Si alguna vez decides mirar el horizonte en mitad de la noche, recuerda, hay cosas en el agua que no tienen ojos, pero que te observan. Y si las sientes, no ignores el miedo. Ese miedo es más real que cualquier ley, más real que cualquier ruta o puerto. Nosotros somos solo peces en un mar de sombras, y el mar siempre cobra su deuda. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.